30 lagun inguru bildu dira Donibane, Ermitagaina eta Mendebaldeko auzo eztabaidagunean. Herri ekimen batzuk aurkeztu dira emanaldi honetan, Donibaneko auzoguna eta kolektiboki eginen den horma pintura, hain zuzen ere. Lo que planteamos en el Día del Barrio es que ese día se refleje en las calles del barrio el trabajo de las vecinas, de los comerciantes, de las asociaciones que trabajamos en el barrio. Pensamos crear en ese espacio enorme 6 intervenciones pictóricas que están haciendo diferentes artistas, no tanto desde el desarrollo de la creatividad del propio artista, sino de la inquietud de indagar un poco en lo que es la belleza y en esa forma de que la belleza pudiera romper un muro gris, ¿no? Bestaldetik, auzokideek zabaldu dituzte kexak berriro, auzoko eremu arriskutsuak, eremu dotazionalaren ezak edo familiako monumentuaren ingurukoa. Y me parece muy bien que haga una escultura a la familia tradicional, ¿no? De padre-madre, que no me va a meter. Pero hombre, el padre gigantesco ahí, la mujer ahí sumisa y delgadica, pues es que me parece un despropósito. Y realmente es una escultura totalmente patriarcal. Es increíble que estemos luchando porque no haya agresiones sexistas y después esté ese mostrenco ahí. En el cruce de Monasterio de la Oliva con Urdax hay unos contenedores que restan totalmente visibilidad. En el paso de cebra que hay en la avenida Bayona, a la altura de Tiberio, hay un socavón importante. El año que viene ya tenemos un sitio para empezar las actividades, pero claro, pues el material va a estar lejos o en nuestras casas, que tampoco es lo idóneo para ir trabajando. Interbentzio batzuek partaidetzarako aldaketak proposatu dizkio Ester Kremaes den auzo zinegotziari, esate baterako auzo eztabaidagunerako formatu berria edo Pio 12 etorbidean eginen den aldaketari buruzko bilera berezia. Está muy bien estos foros, pero estaría bien que ya de cara al curso que viene a ver si hay forma de plantear igual otro tipo de foro, donde ya sea pues más que intercambiar información, de pedir, de poder reunir, ¿no?, las asociaciones, de poder decidir, de plantear cosas, de que sea un poco más de un órgano decisorio. Me gustaría solicitar al Ayuntamiento un foro exclusivo para personas afectadas de Pío XII, tanto comerciantes como obviamente vecinos con los que no se ha contado. Y realmente hay una indignación generalizada. Bukatzeko, Kremaesek eskertu du parte hartzea eta agur esan dio auzo eztabaidaguneari uda pasa arte.